Al aire. Radio Bar. ¿Qué tienen en común un artista y un coach? Un disparador y 1000 historias para contar. Descubrilas, ya comienza Conexiones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buen viernes. ¿Cómo están? Otro día de sol. Otro día de sol. Es más, hoy de verano. Ya de calor, digamos. Estos meses de Tanto noviembre. hace que arrancamos con la radio y no nos dimos cuenta. Es como un mes así largo, estamos como en noviembre, ¿viste? Se nos vino el calor de golpe y lo tenemos que llevar. Hoy ya esto medio como. Somos de veranito. Estamos como sueltitos hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo estuvo? Bien, todo bien. Contento con la entrevista de la semana pasada. La pasamos lindo, sí, con Fede. Tuvimos muchos comentarios con lo que subimos de muchos Iorio comentarios, también. sí. Bueno. Y pusimos un pedacito chiquito nada más. La entrevista es más larga. Todo. El que quiera verla completa, en el visionario. La puede buscar en el visionario, en YouTube. Y hay otras entrevistas muy buenas del programa. Sí, tiene una calidad impresionante. Sí, y además calidad y calidez porque habla con desde otro personajes. Lugar. Claro, sí. Viste, el rockero tiene su perfil y en este caso está muy bueno el lado que le busca para descubren encontrar. Quién está detrás del personaje. Exactamente. Y está buenísimo. Exactamente. Y es un poco a veces también lo que nosotros hacemos acá, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Estuvimos promocionando toda la semana. Hoy tenemos a un personaje como protagonista al que vas a tener que manejarlo vos porque... Mega archi reconocido, ¿no? Sí. Nuestro personaje de hoy es Sócrates. Es un tipo al que vas a tener que hacerte cargo vos a ver de las cosas que dijo. Cuando, bueno, les vamos a contar, ¿no? Yo les dije, mirá, me gustaría hablar de Sócrates. Y Fer me dice, sí, el gordito, bajito ese. Sí, porque anduve averiguando, sí, que era bajito, así medio gordito, y que la mujer lo tenía bastante al trote. Bueno, son cuestiones... Son cuestiones de la farándula griega de su momento. Pero bueno, qué sé yo no me puedo hacer cargo de eso. Estás al día con todo, ¿eh? Sí, uno tiene que... No te perdés. Tenés que conocer de la persona de la que vas a hablar, así que parece que el muchacho tenía ese perfil. Hoy vamos a hablar de Sócrates, ¿no? Uh-huh. En el programa, y bueno, ¿qué tiene que ver Sócrates con el coaching? ¿Qué tiene que ver Sócrates con algunas tendencias de arquitectura y de arte modernas, ¿no? ¿De qué lugar? Ahí voy a contar una mini anécdota de lo que me pasó cuando apareció Sócrates como personaje principal del programa. En su momento les voy a contar. Y después, bueno, para el cierre, para el último bloque, tenemos algunos valientes que se animaron a hacernos algunas preguntitas sobre coaching, que está muy bueno porque este espacio es para eso. También nos pueden hacer preguntas sobre creatividad, ¿no? Sobre arte, para Fer también. Así que bueno, vamos a estar contestando preguntas. Sí, hay unas cuantas interesantes, inclusive que dentro de lo que yo no sé del tema, me parecieron buenas como para que vos puedas aclarar y que la gente sepa realmente de qué se trata. Y creo que son algunas que son preguntas muy, muy puntuales que les va a servir al que las escuche también las respuestas, ¿no? Me encantó, sí, porque para mí es normal, digamos, claro, hablar de coaching y los términos de coaching lo tengo tan incorporado, pero la verdad es que todavía hay personas que no tienen idea de qué es un coach, se piensan que es el de Tinelli. Claro, ¿viste? A veces hay falsas ideas sobre cómo funciona. Cuando digo que soy coach, claro. Te preguntan, ¿y vos a qué te dedicas? Y soy coach. Y me miran como diciendo, pero a ver, el físico, bailarina, no. ¿Qué te parece? Y yo me ¿Sos río. de salsa? ¿Sos de qué ritmos? ¿Pero ejercés todavía? Claro.
O el coach de tenis, ¿viste? De los tenistas, o sea, no, acá... O coach de canto, claro, ahí puede, capaz, ¿viste? No, la verdad que mal, pero bueno, por lo menos por el tono de voz podría llegar a ser. Va por otro lado la cosa. Así que bueno, eso lo vamos a estar develando en un ratito. Las preguntas las hago yo y las respuestas las da Vero. Nos volvemos a reencontrar dentro de unos segunditos. Vamos con un temita. Largamos con el primer tema. Hoy nuestra línea de temas va a ser preguntas, respuestas, mentiras y verdades. En los títulos de los temas están por ahí. Por eso, acá tenemos justo preguntas y respuestas de Early Mart. Muy bueno. Estamos de vuelta ya. Hola. Estamos de vuelta con este muchacho que va a ser nuestro protagonista de hoy, como les dijimos, Sócrates, un griego que tenía rulitos, tenía rulos, barba y Pero viste que la mayoría de los bustos que hacían en esa época, sí. La mayoría tenían rulos, no había pelilacios, digamos. Sí, ¿no? Era no había planchita en esa época. No, era como una característica de la zona, sería, no sé, capaz de la humedad, vaya a saber. Claro. Yo como sabrás, yo no manejo el tema capilar, así que no te puedo decir. Dale, vamos a arrancar con nuestro amigo Sócrates. Con tu amigo Sócrates. El protagonista hoy de estas historias, ¿no? Incluso la conexión para los temas musicales. Claro, o sea, por eso lo arrancamos por ahí. Vos en el avance que pusimos en Facebook, vos pusiste que Sócrates fue el considerado, digamos, como primer coach. El primer coach. Sí. Claro. Bueno. ¿Y por qué? Uh-huh. Bueno, mucho se habla de qué es coaching, qué herramientas se utiliza, pero se habla muy poco de los orígenes del coaching, ¿no? Y la base del coaching es tomada de la filosofía práctica y podemos decir que quien originó todo esto o desde dónde lo toma la filosofía práctica es de Sócrates. ¿Y quién era Sócrates? Bueno, Sócrates era hijo de una partera, ¿sí? Y de un escritor de la época. Uh-huh. Y de ahí viene el famoso dicho, o él mismo, ¿sí? Cuando se refería a él, decía que él era como una partera y que de alguna manera comparaba su trabajo con el trabajo de su madre. ¿Y de qué se ocupaba él? ¿No? Me dirán, porque esta chica está hablando un montón, pero bueno, ¿y qué hacía Sócrates para aquel que no entiende? Perdón, al padre, claro, obviamente no lo quiso copiar. Si el padre era escritor y Sócrates no escribió nunca un libro, nada. Era porque salió más a la madre que al padre. Nada, digamos. Pero sí. Tenía secretario personal. Claro, lo llamaba Platón, le decía, che, vení a anotar. Platón, vení, tráete una virome y un papel, anotá, y yo te voy contando y vos escribís. Claro, entonces Platón fue quien pasó, digamos, todos sus dichos a texto. O sea, Sócrates nos llega hoy a nosotros gracias a que Platón tomó nota y se dedicó a difundir y a escribir todo lo de segunda mano, digamos. Digamos, claro. O sea, lo que interpretó y después, claro, le debe haber dicho, vos escribí que después esto... Después hizo su propio camino también, Platón. Sí. Pero bueno, en principio lo que sabemos de Sócrates lo sabemos gracias a su secretario personal, el señor Platón. Sócrates se concentraba en descubrir la verdad de las cosas. Uh-huh. ¿Sí? Él dijo, yo no laburo, yo no hago nada, yo me voy a dedicar a esto, ¿no? A descubrir la verdad de las cosas. Él de alguna manera quería llegar a saber cuál era el sentido de la vida. Fue uno de los primeros filósofos que se centra en el hombre, ¿sí? Y tenía un método que era la dialéctica, a través del diálogo, ¿sí? Con sus seguidores, con la gente que lo rodeaba. Charlaba. Bien. Sí. Un lindo laburo, está bien. Terminado. Bien. Él charlaba y a través de la conversación iba llevando a la persona a que se descubriera a sí misma, ¿sí? Uh-huh. Que es un poco lo que hacemos los coaches. Nosotros trabajamos con la conversación, ¿sí? Te vamos llevando a que desafíes tus propias creencias, ¿sí? Cuando, no sé, viene un paciente y dice, sí, porque estoy gordita. Y bueno, ¿y qué es estar gordita para vos? Claro. ¿Sí?
Bueno, ¿qué significa para vos eso? Porque por ahí es una persona que vos la ves y está bárbara. Bueno, pero ¿qué significa para vos estar gordita? Ay, tengo 2 kilos de más. Bueno, está bien. En su idioma estar gordita quiere decir 2 kilos de más. Además, para cada uno, eso mismo es distinto, ¿no? O sea, entonces esa pregunta vas a tener muy diferentes respuestas. Exacto. Y eso es lo que te va a ir dando un poco la línea hacia por dónde ir. Lo hacemos por 2 cosas. ¿Por qué preguntamos? Primero, para entrar en el mundo del paciente, que nosotros lo llamamos paciente o cliente coachee, del coachee, para entrar en el mundo del coachee y empezar a entender de qué habla cuando te dice estoy gordita, ¿no? Entonces dice, son 2 kilos de más, no es que piensa que está obesa. Claro. Claro, tiene 2 kilos de más. Entonces empezás de a poquito a entrar en el mundo del coachee. Y por otro lado, para que la persona se escuche, ¿sí? Porque cuando te preguntan, vos te escuchás y empezás a hilar, bueno, sí, bueno, pero entonces no tendría que usar la palabra gordita para decir que tengo 2 kilos de más. Bueno, de ahora en más voy a decir que tengo 2 kilos de más. Y como que empezás a replantearte y a mirarte, ¿sí? Todo lo que decís, cuáles son tus creencias, de qué manera te manejás. Por ahí tu problema inicial, cuando vos lo revisás con tus propios dichos, empieza a tomar otra forma, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el poder cambiar determinadas acciones que te llevan a un resultado, los coaches trabajamos con resultados en nuestro espacio, el poder cambiar esas acciones va a tener que ver con que vuelvas a mirarte de otra forma. Claro. Porque nosotros hacemos las cosas porque creemos que la manera de llegar a un resultado es haciendo esto. Ajá. Entonces, si quiero un resultado diferente, voy a tener que hacer algo diferente. Para poder hacer algo diferente, tengo que estar convencido de que tengo que hacer otras acciones. Y bueno, por eso trabajamos con las creencias. Entonces, volviendo a Sócrates, a nuestro amigo Sócrates, el Ruli. El Rulo Sócrates. Él trabajaba con la conversación, con la dialéctica, y fue el primero que trabajó con esto. Entonces él, a través de la pregunta, hacía que la persona pudiera reflexionar, que pudiera conocerse, y sobre todo algo que él decía, que nosotros los coaches estamos totalmente de acuerdo, y creo que es una de las premisas fundamentales, es que la respuesta, ¿sí?, está en cada uno de nosotros. Claro. La respuesta no viene de afuera, la respuesta viene siempre de adentro. Entonces él era como que hacía preguntas fuertes, poderosas, interesantes a la persona para ayudarlas como a replantear su situación y que ellos mismos pudieran llegar a la respuesta, a su propia verdad. Claro, porque tus propias circunstancias también marcan, claro, que vos decidas una cosa diferente, o sea, una receta o un consejo dado a distintas personas no funciona igual, ¿no? Exacto, y sabes que algo muy lindo de este mundo del coaching, que yo lo considero como una aventura, es cuando tenés un coachee enfrente, correrte de todo juicio propio, porque cuando decimos la palabra gordita uno dice, bueno, tiene un montón. No, correrte, a ver, voy a escuchar qué me dice esta chica. Para ella son 2 kilos, ok, bueno. ¿Y qué más hay en esta persona? Entonces me corro. Nos corremos los coaches de nosotros mismos para zambullirnos en el mundo del otro, porque también escuchar y observar y ver cómo el otro, ¿sí?, interpreta y protagoniza su vida es aprender. Claro. A mirar el mundo desde otros ojos. Que eso después lo podés llevar al mundo propio. A tu mundo personal. Entonces, bueno, estoy hablando de coaching. Para mí es hermoso porque te enriqueces todo el tiempo. Aprendés y te enriqueces. Y a veces te das cuenta por ahí que es una pantalla también, ¿no? Lo que te dice el otro. Te espejan, por supuesto. Claro. Por eso es importante correrse, ¿no? Porque si nos movemos del propio juicio, desde lo que al otro le pasa y de alguna manera yo digo, le pasa por esto, yo también lo viví, dejo de escucharlo y dejo de propiciar que el otro se escuche a sí mismo. Vivís tu propio problema y te intervenís, claro. Exacto, nos tenemos que correr para que el otro solo se mire al otro. Y el secreto también está en ser espejo del coachee. Entonces, todo el tiempo nosotros llamamos reflejar, le estamos mostrando lo que hace para que se vea. Porque ¿qué nos pasa en la vida diaria? Estamos en piloto automático y no vemos lo que hacemos. Sí, pasa todo el tiempo. Eso. Por ahí vas a laburar, llegaste a la mañana a tu trabajo, ¿sí? Entrás y decís, todos me miran con cara de... Claro. Iba a decir porque yo digo malas palabras. Sí. Todos me miran con cara de... De oh. Pero yo pregunto, ¿te miraste al espejo para ver con qué cara entraste? Claro.
Claro, si ¿no? todos te ven así, es por algo debe ser. Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros determinamos a observarnos a nosotros mismos? Bueno, el espacio de coaching te ayuda a que te mires a vos mismo, ¿no? Y que de alguna manera como que tomes las riendas de tu vida. Entonces, la mañana siguiente caes con facturas. Entonces ya no te van a mirar la cara, van a mirar la manito. Vino con facturas, todos sonriendo. ya es otra persona. Después en otras sesiones veremos cómo cambias la cara, pero bueno, esa es tu elección. Está muy bien, claro. Hay otras estrategias. Pero es así, el otro siempre ve lo que uno no logra analizar o no logra ver. De uno mismo. De uno mismo, claro. Lo difícil que es. Bueno, entonces, volviendo a Sócrates, él a través de la pregunta lo que hacía era que la otra persona pudiera sacar su propia verdad de sí misma. Entonces él se comparaba con la madre, que era partera, y decía que la madre traía bebés al mundo y que él como que despertaba a las almas, ¿no? Al alma, entendida como la esencia o la propia verdad que reside en cada uno de nosotros. Y bueno, y por eso decimos que Sócrates fue el primer coach, porque fue registrado por lo menos. Tomó ese primer concepto, ¿no? Que después se utiliza exactamente, en el coaching. El coaching toma esta metodología, que bueno, también es llamada la mayéutica, ¿sí? Esta metodología de la filosofía práctica que viene de nuestro amigo el Ruli Sócrates. Claro, mira vos, ¿viste? Como le dio las primeras líneas a la cuestión. De ahí venía. Algo que me gusta mucho también, que decía Sócrates, sobre todo con la gente que lo seguía, porque lo seguían porque era como un maestro, un erudito. Tenía seguidores, digamos. Sí, que no existe el enseñar, no existe. Solo existe el aprender. ¿Cómo es esto? Vos decís, bueno, ¿y cómo es esto? Y en coaching manifestamos lo mismo, porque yo no te puedo enseñar algo a vos que no esté en tu interior. Claro. Lo que puedo hacer es propiciarte una situación para que vos tengas una experiencia y de esa propia experiencia vos aprendas. Claro. Sí, sacar lo que vos tenés para poder experimentar. Exactamente, claro. ¿Sí? Bueno, no quiero sacarle el cuero a la educación, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Los chicos repiten como loros. Exactamente, sí. ¿Es eso enseñar? Ahí no hay aprendizaje. Bueno, ese es uno de los graves problemas estructurales que hay desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Esa enseñanza de repetición y de resultados, y por ahí a veces hasta de profesores que terminan siendo alumnos el día anterior y pasan a ser profesores y lo único que hacen es repetir y enseñar lo que acaban de aprender, o sea que es una especie de rueda, claro, donde nadie piensa. Es una repetición, ¿no? Claro. Exactamente, pero no hay interpretación. O sea, el aprendizaje es cuando la experiencia pasa por tu cuerpo. Entonces ahí sí hay un real aprender. Por eso él decía que no existe el enseñar, sino que existe el aprender. Claro. Y que es algo que no ocurre en el maestro, sino que ocurre en el alumno. Bueno, es un poco la misma idea que cuando arrancamos en el primer programa yo hablaba del tema de enseñar arte. Sí. O sea, yo no creo en el tema de enseñar arte. O sea, sí uno puede ser una especie de acompañante donde busca ver... ¿De coach? Claro, una especie de coach, así como para que el otro pueda sacar lo que tiene adentro. Sea mucho o poco, pero es una especie de acompañante. No, es muy difícil, uno no puede enseñar nada de eso, creo yo. Es algo que ocurre en el otro, claro, ¿no? Claro. Y uno puede ser un acompañante y le vas dando pistas para que cada uno vaya descubriendo en la medida que tiene ganas. Pero vos podés enseñar una técnica, pero no es el punto importante. Y bueno, esto mismo es también lo que ocurre en lo que nosotros llamamos un proceso de coaching, llamamos proceso de coaching a una sesión de coaching, ¿no? Una experiencia de coaching, un acompañamiento. Es lo que ocurre, por eso nosotros decimos que como coaches no podemos aconsejar, porque si aconsejáramos, estaríamos haciendo lo que pasa con la educación. Vos estarías repitiendo lo que alguien te dice que tenés que hacer, pero no está ocurriendo algo adentro tuyo, que es esa magia, ¿sí? Que te lleva a aprender, que te lleva a tener otra mirada sobre tu situación, sobre vos mismo, y no te lleva al cambio, ¿sí? A que en vos nazca una persona diferente, una mejor versión de vos mismo. Sí. Está bien claro, sí. Pero bueno, a veces ese es uno de los puntos donde uno no tiene... la diferenciación, quizás uno está pensando que, bueno, a ver, me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer o me tiene que dar una especie de receta y no funciona así. No es así, el coaching no es así. No funciona así. El aprender sucede en el coaching. Exacto.
Bien. Solo acompañamos. Bien. ¿Y vos nos ibas a contar algo de Sócrates? A mí, o sea, me generó un problema. Me diste un adelanto y a mí me encantó. Pero a mí me generó un problema esto, porque les cuento así una especie de infidencia de producción. Cuando Vero dijo, bueno, yo hoy voy a hablar de Sócrates, yo dije, bueno, buenísimo, digo, yo que estoy futbolero, digo, voy a hablar de ese famoso mediocampista brasilero, que juega con Zico, con Falcao, es el flaquito alto que la movía también. Vos dijiste, Vero, hablar de coaching claro, deportivo, digo, vamos yo todavía. hablo de Sócrates, y escucho una voz por atrás, que debe ser alguien que escuchaba el que estaba escuchando la conversación, y me dice, no, boludo, va a hablar del filósofo, no del futbolista. Digo, ahí soné, digo yo, porque digo, ¿qué hago? No, la verdad digo que yo de Sócrates no sé nada, la verdad, y de filosofía menos todavía. Solo sé que no sé nada. Claro, y ahí fue, entonces ahí me sentí identificado, cuando dijo solo sé que no sé nada, yo digo, no sabía nada del tema, ¿entendés? Entonces, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Me puse peor todavía porque cuando empecé a buscar, encontré una frase de Asimov, del escritor de ciencia ficción, que parece que no estaba muy contento con Sócrates, que hay una frase que se le atribuye a él que dice, en primer lugar, acabemos con Sócrates, porque estoy harto de este invento de que no saber nada es un signo de sabiduría. Claro. Entonces estaba medio como enojada, entonces no saber nada, ¿viste? Y eso es tener sabiduría, entonces estaba medio como enojado. Entonces tampoco lo pude usar por ese lado, así que me tuve que poner un poquito a investigar, a ver cómo le enganchaba la vuelta a Sócrates y a su idea del arte, que es un poco más lo que a mí más me gusta. Digo, no, a ver, este muchacho a ver qué pensaba. Entonces, bueno, se me ocurrió buscar, libros no había. Claro. Aunque te enteraste lo de... Te cuento que había un presidente argentino que había leído todos los libros de Sócrates y los tenía en su biblioteca. No sé cómo hizo, pero bueno, él los tenía. Todos los tomos. Sí, él los tenía. Bueno, así lo dijo en su momento. Los que deben valer, ¿no? Porque son inéditos. Sí, bueno, pero habrá que pedírselos a él. Ya que los leyó, está bueno. Bueno, entonces digo, bueno, me pongo a buscar un poco a ver qué pensaba del tema de arte y todo eso. Entonces, bueno, fue el primero que trató de limitar los rasgos del artista, o sea, qué es un artista, ¿no? Sí. O sea, dio las primeras líneas. Y para lo que era ese momento, la pintura y la escultura estaba tomado como que repetía lo que había en la naturaleza. O sea, para el arte, según Sócrates y según los griegos, era repetir lo que estaba en la naturaleza. Con lo cual, la parte creativa o la parte de innovación claro. Estaba como desdibujada, no había una valoración del original. Entonces, eso quizás a una mirada de hoy estaba un poco como... por lo menos desde mi punto de vista... Para lo que el arte es hoy. Claro, para lo que el arte es hoy. Entonces se buscaba esa cuestión de representación, ¿no? Se ponía un poquito más interesante cuando ponía como de manifiesto que tenía que representar además el alma, ¿no? Y lo no visible. Eso ya es un poco más complejo, pero ya le daba un toque un poquito más interesante. Esa mirada era quizá un poco estrecha, digamos, un poco cuadrada, ¿no? Pero hubo un concepto que me pareció sí interesante y que ahí, digamos, me pude tomar un poco más. Porque acá en Conexiones tenemos que conectar. Claro. Entonces, el tipo decía que la belleza tenía que ser práctica. O sea, si un objeto era útil, si tenía funcionalidad, si era útil, entonces era bello. Así o sea que entonces, sos bello si sos útil, o sea... Ay, no, bueno, estoy pensando mal, ¿no? ¿Cuánta gente hay que tiene ese concepto de la belleza? Y bueno, hoy en día funciona, por eso claro. el tipo era un visionario en realidad. ¿Entendés? Pero bueno, por ejemplo, decía, una casa que es funcional para sus habitantes es una casa bella. Claro. ¿Viste? Es una construcción, bueno, como bella. Que la belleza era un valor, por eso para él era un valor o una virtud. Exactamente, por ejemplo, los ojos, que son una pelota gelatinosa, asquerosa, tienen un montón de funciones, ¿entendés? O sea, vos podés ver, o sea, tienen membranas, entonces lo consideraba algo feo en sí mismo, pero a partir de esa funcionalidad como bello. Uh-huh. Entonces, eso me disparó una idea y un retrotraerme a mis tiempos en los que estudiaba arquitectura, sobre un edificio que es muy poco conocido o prácticamente desconocido,
que no está en los libros de arquitectura, justamente por lo horripilantemente diseñado que está. O sea, es un edificio horrible, pero que tenía una cualidad muy importante. De hecho, se lo llamó la incubadora mágica. Wow. Es un edificio que como diseño no tenía nada, era muy feo, pero allí dentro ocurrieron una gran cantidad de muchos descubrimientos del siglo XX. Y sin embargo el edificio... Sin embargo, ese espacio tan feo alojó a muchos de los científicos más importantes para crear un montón de cosas. Uh-huh. Ese edificio se lo conoció como el edificio 20. No tenía un nombre oficial, pero se lo conoció así, como el edificio 20. Y tiene un concepto de lo que Sócrates pensaba, de esa cosa fea, pero que si cumplía su función era bella. La historia es más o menos, para contártela rápido, es más o menos así. La primavera más o menos de 1943, en Estados Unidos, estaba Estados Unidos ya en plena Segunda Guerra Mundial, y necesitaba un edificio para hacer un proyecto secreto que tenía que ver con la guerra. Sí. Entonces llama a un arquitecto, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que como Massachusetts es difícil, voy a decirle MIT a partir de ahora. Llama a un arquitecto joven que había trabajado en el instituto y le dice: escúchame, necesito que me diseñes un edificio ya, en una tarde. Para ayer. Ya, para allá. Bueno, tipo agarra, diseña todo, más o menos una cosa. Y no tenés presupuesto, nada, le sale, lo que, rápido. Bueno, en diciembre del 43 el edificio estaba listo. Un edificio horrible. Pero bueno, ¿cuál era la idea? La idea era que ese edificio, que tenía 70.000 metros cuadrados, durara hasta el final de la guerra, se hicieran todos los proyectos que tenían que hacerse secretos ahí, y después lo desmantelaban. Ni siquiera demolían, lo desmantelaban, porque era todo de madera, de vigas de madera, de tablones, crujía por todos lados, tenía unos pasillos angostitos y había olor a humedad. Claro, por la misma madera. Era caluroso en verano y muy frío en invierno. Estaba pintado con pinturas con plomo que eran medias tóxicas. Sí. O sea, una porquería. La realidad es que era un edificio que era una basura. Estéticamente, ¿no? Desde el concepto... Claro. Pero en realidad el edificio iba a albergar el laboratorio de radiación, que era un laboratorio para desarrollar los radares. Sí. Entonces ahí desarrollaron, por ejemplo, los radares para detectar los submarinos, para que los aviones pudiesen aterrizar con poca visibilidad, para los ataques de bombardeos. ¿Todo eso sucedió ahí? Todo eso y mucho más. O sea, esos eran los primeros proyectos que el MIT estaba haciendo ahí. Bueno, el edificio siguió en funcionamiento, termina la guerra y dice, bueno, lo desarmamos. Pero lo que pasa es que mucha gente se anota, les dan una especie de beca para que mucha gente pueda estudiar, entonces sigue habiendo estudiantes y el edificio entonces continúa en funcionamiento. Sí. Bueno, ahí, para que te des una idea, aparecen los primeros hackers en el desarrollo, aparecen los primeros rudimentos de Internet, desarrollan el correo electrónico tal cual es hoy. Aparece el primer jueguito electrónico, el Space War. En ese edificio ahí también lo desarrollan. El edificio 20 se llamaba. El edificio 20 se lo conocía, y era horrible. Es más, de hecho, mucha gente tenía su oficina, muchos científicos tenían su oficina en el edificio principal, pero el cuchitril asqueroso donde hacían todas las pruebas lo hacían ahí. ¿Cuál era el valor de este edificio justamente desde ese concepto socrático de fealdad y utilidad? Era que era tan precario que todos los que trabajaban ahí dentro podían armar y desarmar el espacio físico en el que trabajaban. Entonces, por ejemplo, necesitaban pasar un cable, hacían un agujero en la pared, mandaban el cable. Necesitaban meter una máquina enorme, gigante, sacaban 2 pisos, desmantelaban y metían una máquina adentro. Era súper funcional. Era muy funcional, lo armaban y desarmaban a su gusto, entonces toda la cuestión creativa fluía ahí dentro. De hecho, se hicieron, por ejemplo, los primeros autos solares y usaban los pasillos como pista de prueba. ¿Entendés? O sea, era versátil. Era muy versátil, muy flexible y además propiciaba el que la gente se pudiese encontrar dentro del edificio.
porque había muchas actividades muy distintas. Claro. Trabajaban en acústica, las primeras, por ejemplo, cámaras que tienen que ver parecido a este estudio de radio, donde los sonidos no salían, se produjeron ahí. Los primeros altavoces se desarrollaron ahí también. Y se iban cruzando, era tan complejo el edificio en cuanto a la funcionalidad, era todo tan intrincado que la gente por ahí quería ir a una oficina y terminaba en otra, porque estaba muy mal señalizado. Claro. Pero toda esa cada unión, uno organizaba el espacio, Augusto claro, Piacere, me imagino se había lo transformado que sería todo, eso. claro. Entonces, ese lugar confluían en ese lugar muchísima gente muy distinta. ¿Y ¿entendés? existe todavía? ¿Se puede ver? En 1998, finalmente lo desmantelan al edificio. Ay. Pero dura, o sea, ese edificio iba a durar hasta el año 45-46 y en el 98 lo desmantelan. Para toda la gente que trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que salió bien, sí, ¿viste? Sí. Fue casi como un velatorio desarmar ese edificio, Claro. porque iban a hacer un edificio nuevo. De hecho, se hizo el edificio que se llama Stata Center, que lo construyó uno de los arquitectos más famosos de hoy en día, que es Frank Gehry. Pero sin embargo, ese edificio tenía una magia especial. De hecho, por eso le pusieron la incubadora mágica. Ahí se gestaron todos esos proyectos y tenía esa flexibilidad y tenía esa cuestión humana que no tuvo el otro edificio. Claro. Cuando lo desarmaron, pusieron 20 cápsulas del tiempo que se van a abrir en el 2053, con todos los datos de ese edificio y que están en exhibición hoy, pero que se van a abrir en ese momento. Bueno, viajamos 1953, hay que agendarlo. 2053. En el 2053 van a abrir las cápsulas del tiempo que dejaron los científicos en el 98 cuando se demolió, sobre todos los datos del edificio. Así que, bueno, a mí se me ocurrió que esa idea media socrática de la fealdad y de la belleza y la utilidad venía muy bien con este edificio, el edificio 20, que es muy poco conocido y que, sin embargo, pasaron tantas cosas importantes que después uno ni idea tenía, ¿no? Que tantos desarrollos que hoy vivimos cotidianamente se dieron ahí. Así que me gustó contar la historia de esto. Bueno, si quieren, respiramos un poco y vamos al otro tema. Vamos a un temita 2. Así después venimos con preguntas y respuestas. Muy bien. Con Verónica Guirguet. Qué bueno, Kenny Wayne y True Lies. Mentiras verdaderas. Venía así polenta este tema, como para darnos impulso al sector de preguntas y respuestas. Muy bueno. ¿Sí? Muy buen tema. Estábamos acá bailando en la tanda. ¿Viste? Bueno, nos cortaron la música. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas que cuando pusimos nosotros que el tema iba a ser darle un poquito de idea al que no conociera, dentro de los que me incluyo, el tema del coach. Tenemos acá algunas preguntas que seguramente les va a servir. Algo ya les fue contando Vero con respecto a la idea, pero estas les van a aclarar mucho más. Acá tengo una. Sí. Ricardo nos manda acá, mirá. Dice, esta es muy clarita, o sea, acá la vas a tener que decir. ¿Qué diferencia hay entre un coach de los de Tinelli y de los que ustedes mencionan como un proceso de coaching personal? Justo. Sí. Lo que estábamos hablando. Claro. ¿No? Bueno, ¿qué diferencia hay entre un coach que prepara, por ejemplo, en la una gente que va a bailar, o a los bailarines y los procesos de coaching que hacemos nosotros? Claro, porque el nombre es el mismo, pero no es la actividad no tiene nada que ver. Bueno, seguramente no. De hecho, en esas actividades un coach vocal tiene experiencia en el tema, o un coach que prepara a un bailarín también lo tiene. Pero en el coaching ontológico, ¿sí? Los procesos que nosotros realizamos no necesariamente tenemos que tener experiencia en lo que al cliente le pasa. Claro. No tenés y ahí está la diferencia. Claro, no tenés que ser experto ni en eso, claro. Para nada. Claro. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros acompañamos y lo que hacemos, que era lo que hablaba hoy, ¿no? Hace un ratito, lo que hacemos es mostrarte quién está haciendo, mostrarte qué estás haciendo, ¿sí? No es sinónimo de entrenador.
Es sinónimo de entrenador, sí, de acompañamiento. Claro, de acompañamiento. Claro. ¿Por qué? Para que saques la mejor versión de vos mismo, en el sentido de que empieces a preguntarte y repreguntarte y observarte, ¿sí? Cuando venís a un proceso de coaching, la primera pregunta que hacemos es, bueno, ¿qué querés trabajar? ¿Sí? Ponele que quisieras trabajar, que tenés un problema de emociones. Ese sería... sos muy enojón. Claro, ese sería, por ejemplo, un proceso, ¿cómo proceso de arrancaría? Se sienta el coach y le pregunta, bueno, ¿qué te gustaría trabajar? Ajá. Bueno, mira, la verdad, me peleo en la calle con los otros autos, con mi mujer le termino gritando, en el trabajo nadie me quiere, ¿no? Lo estoy exagerando un poco, pero son situaciones que suelen suceder en lo cotidiano, ¿sí? La segunda gran pregunta que hacemos antes de empezar a trabajar es, ¿para qué querés trabajar esto? No debe ser tan fácil la respuesta a esa, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque ahí vamos a lo profundo. ¿Para qué querés modificar esto? Y bueno, en lo laboral, para que llevarme bien con la gente, que me acepten, no sentirme rechazado, ¿no? Podrían ser posibles respuestas. Que no me metan sal en el café con leche, ¿no? Claro, digamos, un chicle en la silla. Claro. Entonces, es el para qué. Ok, una vez que está definido el para qué quiero trabajar eso, lo segundo que hacemos es establecer el mojón, ¿no? Bueno, ¿dónde estoy y dónde quisiera estar? Una especie de meta. De meta, exacto. Claro. ¿Dónde estoy y dónde quisiera estar? ¿Dónde estoy? Bueno, me enojo por todo. Ponele, ¿sí? ¿Dónde quisiera estar? Y gestionando mis emociones, ¿sí? Nosotros desde coaching lo que decimos que el enojarse es sano, porque todas las emociones tienen su lado positivo y su lado negativo, y todas las emociones nos traen información sobre nosotros mismos, y somos entrenadores en el sentido de que te acompañamos y te damos herramientas para que aprendas a gestionar tus emociones. Claro. ¿Por qué te enojaste? ¿Qué significó para vos esto que te llevó a un enojo? ¿Cómo estás manejando tu enojo? ¿Le decís al otro, che, esto no me gusta, o le tirás algo por la cabeza? Claro. ¿No? Es decir, empezar a verse uno cómo reacciona ante las cosas, ¿no? Claro, ¿y qué resultados querés tener? ¿No? Porque también a veces depende cómo uno plantea las cosas. Si yo te digo, Fer, me duele porque me estás pisando, ponele, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, pero, de nuevo, otra vez. Claro, qué carácter. Claro. Lo que voy a obtener son distintas respuestas. Distintas respuestas del otro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero generar a partir de mi accionar? Exacto, bien. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde estoy y a dónde quiero llegar? Entonces, te vamos a acompañar en esa transición desde tu hoy hasta esa meta a la que vos querés llegar. Ajá. Por eso nosotros decimos que son procesos. Y son procesos transformacionales, porque para vos llegar a ese lugar, ¿sí? Vas a tener que cambiar vos, cambiar tus acciones, cambiar tus creencias, ¿sí? Claro. Entonces es transformacional y la transformación ocurre en vos. Claro. Entonces, bueno, yo creo que queda claro ya la diferencia entre un coach de Tinelli y un proceso de coaching, claro, ¿no? Claro. Ahora, no tiene que ver con esto, con la terapia, por ejemplo, que hace un psicólogo. ¿O dónde están las diferencias y las similitudes? El psicólogo también acompaña, el psicólogo también te ayuda a que te veas y a que te replantees, trabaja tus creencias y un montón de cosas. Hay como un área en común en cuanto a lo metodológico, podría decirse. Sí. Pero la diferencia con el psicólogo es que por lo general la terapia psicológica ocurre, ¿sí? Poniendo foco en el pasado. Ajá. ¿Qué te pasó? ¿De dónde viene ese dolor? Tratando de sanar, de curar, ¿sí? Claro. Cuando son fobias o patologías o no, ¿sí? Viendo qué pasó desde el pasado. Y el coaching ocurre en el aquí, ahora y hacia el futuro. Nosotros diseñamos futuro. Ajá. Trabajamos diseñando futuro. Bien. Cuando en una terapia psicológica vos te vas hacia el pasado para ver por qué hoy esto te está afectando. Claro, o sea, ¿no? Que los trayectos son diferentes, digamos. Son ¿no? diferentes, claro. Exactamente. Incluso en nuestro campo, cuando nosotros vemos que una determinada situación ya tiene una patología o que la persona no puede avanzar, nosotros derivamos inmediatamente a un psicólogo. ¿Sí? Claro, nuestro claro. accionar está en el presente y diseño de futuro. Claro. Ya cuando no estamos en ese terreno, derivamos a un psicólogo o le decimos muy respetuosamente al paciente
que busque ayuda psicológica, que lo podemos seguir acompañando, depende cuál sea el caso, claro está. Si tengo un psicótico adelante, obviamente mucho no voy a poder hacer. Claro. Lo podemos seguir acompañando, pero que sería importante para él que consultara. Entonces vos percibís esa patología, entonces decís, bueno, acá no se puede actuar. Y lo percibimos en el discurso del coachee y también en esto de que no tiene respuesta a determinadas preguntas o no suelen tener motivación o no suelen avanzar, ¿sí? Entonces, por una cuestión de ética, ¿sí? Que no estoy ayudando a la persona si la sostengo en ese espacio, derivamos. Claro, está muy bien, está muy bien. Acá hay una pregunta interesante. Dicen, ¿por qué no es consultoría? O sea, ¿por qué no supongo yo que tiene que ver con que no se pueden ir a buscar respuestas, que es un poco lo que decías al principio, ¿no? Una especie de recetario de qué hacer, ¿no? En un proceso de coaching. Sí, también consultoría, cuando no sé a qué se referirá, pero se suelen referir también a las empresas. ¿Qué diferencia hay entre un coach o un consultor empresarial? Porque también hacemos intervenciones en las empresas. Eso ya es grupal. Claro, exacto. Se trabaja con equipos de ventas o con departamentos. Por lo general siempre hay bronca entre ventas y producción. Claro, sí. Bueno, todo lo que ocurre en las empresas. La diferencia es que el consultor es alguien que tiene experiencia en el tema, ¿sí? Y que va a ir a dar su opinión. Se sienta y te dice, mira, Fer, ¿vos querés que te vean más en el Facebook? Bueno, poné las fotos de primer plano, poné cosas copadas, que la gente le llame la atención, te dice lo que tenés que hacer. Exacto. El coach te sienta y te dice, bueno, ¿qué querés trabajar? Claro, las preguntas son más ¿Para preguntas. qué querés trabajar esto? Bueno, hoy estás, ¿en qué lugar estás? Estoy acá. Bueno, ¿a dónde querés llegar? Ok, vamos a trabajar en estos resultados. Entonces, es la diferencia. El coach no tiene por qué saber del tema. Lo que sí va a hacer es acompañarte y bregar porque vos obtengas esas herramientas que estás necesitando para llegar a ese resultado. También puede ser dentro de una empresa que te convoquen como coach para el equipo de ventas y lograr acompañar ese equipo de ventas a un resultado en ventas. Viste que siempre te ponen, bueno, este semestre hay que cerrar 1,5 millones. Los objetivos de cada Entonces lo vas acompañando, pero vos no le decís lo que tiene que hacer. Claro, sí, surgen, o sea, es más preguntador, ¿no? Para que vos encuentres las respuestas. Exactamente. Ese es casi, ¿no? La como síntesis, que te metemos el dedo en la herida, por no Exacto. decir en otro lugar, sí. Y te movilizamos. Bien, ¿sí? bien. Bueno, yo creo que bastante redondito está la idea y creo que ya hasta yo lo entendí. Así que, ¿viste? Que es bastante importante poderle dar la idea final y tener una idea clara de cómo era la cosa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos al último tema de hoy. Claro, vamos a hacer un temita y después le damos un cierre y contamos un par de cosas nuestras y nos despedimos, ¿sí? Y ya pasó el programa. Ya pasó el programa a toda velocidad. Hoy le dimos con todo, no paramos. Le vamos a dar un corte a los pobres Fleetwood Mac que estaban cantando porque si no nos quedamos sin tiempo. Acá hablamos mucho y no nos entra todo. Así que, bueno, Vero nos va a contar una cosita de... Bueno, yo quería contarles que, nada, estoy chocha, súper babosa. Y bueno, y además que soy la admiradora número 1 de mi sobrina. Muy bien. Bueno, mi sobrina va a estar exponiendo sus obritas, ella está arrancando y es muy talentosa. En el homenaje que se va a hacer a Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños, el 11 de agosto. Esto va a ser en Avenida Rivadavia, 11.011, es Capicúa, ¿viste? Ajá, bien. Y bueno, y para conseguir las entradas para ir a ver la muestra de arte donde van a estar las obras de Lucía Espinosa, mi sobrina, se pueden contactar con ella a su Facebook, que es Lucy Espi, y si no, bueno, me mandan mensajitos por el Facebook o por el WhatsApp y les paso el contacto y bueno, se las recomiendo, no se la pierdan, ¿no? Además, lo que significa para nosotros Cerati, ¿no? Claro. ¿Sabés dónde va a estar o dónde es el lugar? El lugar es en Avenida Rivadavia, 11.011, ¿sí? El 11 de agosto. Perfecto, bien. Bárbaro, bueno. Y vos también estás armando algo. Yo estoy armando algo en San Telmo.
Voy a exponer una serie de cajitas de pop argentino, que eso se está preparando, falta todavía un tiempito, pero bueno, esto se va a hacer en la casa de los Ezeiza, ahí en San Telmo, en pleno barrio de San Telmo, así que bueno, cuando esté un poquito más armado ya les voy a contar, y después tengo algunas cosas también de rock y arte en preparación, que bueno, cuando estén ya les voy a contar. Bueno, ya nos despedimos. Ya esto estamos. Fue Volador, Volador. No llegó a ser de noche todavía. Bueno, un saludito para la gente que nos sigue siempre, para Mercedes, para Alex, para Ezequiel. Sí, ya vamos teniendo esos, para Pacheco esos seguidores permanentes, ¿no? Y bueno, y nos despedimos hasta el viernes que viene. Nos despedimos hasta el viernes que viene. Vamos a publicar el programa, y vamos a poner fotos. Yo le voy a poner fotos del edificio horrible. Y bueno, nos vemos ya el viernes que viene a las 5, como siempre, en Conexiones. Verónica Arguirguet y yo. Y Fernando Ferramosca. Dale.